que vamos a tratar sobre las integrales triples en coordenadas rectangulares. Entonces, para definir una integral triple, lo primero que hacemos, tomamos una función f minúscula que la consideramos continua en una región sólida, es decir, en esta región sólida, dada por esta superficie. Y luego, lo primero que tenemos que ver es que la función sea continua en esa región sólida que le llamamos usualmente Q. Luego, hacemos una partición interna de esta región sólida. Lo que hacemos es la partimos mediante planos paralelos a los ejes ordenados. Por ejemplo, este plano que tenemos acá es un plano paralelo al plano XY. Este plano que tenemos acá es un plano paralelo al plano YZ, es decir, un plano que va así. Y este plano que tenemos acá es un plano que va así, ¿verdad? Es un plano paralelo al plano XZ, es decir, mediante planos paralelos a los planos coordenados, hacemos la partición de la región sólida Q y generamos n cajas, n cajitas, ¿verdad? Es decir, paralelepípedos rectos rectangulares, en palabras así, ¿verdad? Más matemáticas. Entonces le vamos a decir cajas para ser más simple, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, vemos cuál de las cajas tiene la diagonal de esa partición, de cuál de esas cajitas tiene la diagonal más grande. Es decir, la diagonal es la que va desde este punto a su vértice opuesto. Y se llama, es la longitud de esa diagonal, es lo que le llamamos norma de la partición. Le llamamos partición interna porque tomamos las cajitas, las que quedan completamente dentro de la región sólida. Es decir, que una caja como esta que tenemos aquí, observe de que hay una parte que se está saliendo. Esa no la tomo en cuenta, solo tomo en cuenta las que quedan completamente dentro de ese sólido. Luego lo que hacemos es, le llamamos a la iésima cajita, cuando ya hablo iésima cajita, ustedes veían en Matemáticas 1 en la 2, ¿verdad? Que es un elemento representativo, es un nombre genérico, puede representar la primera cajita, la segunda cajita, la tercera cajita, o la iésima caja. Entonces es un nombre genérico, donde las dimensiones de esa cajita serían la longitud de X, es esto, delta X sub Y, lo que mide la dirección del eje Y, delta Y sub Y, y en la dirección del eje Z, delta Z sub Y. Entonces, como es una caja, va a ser el producto de las tres dimensiones el volumen de esa cajita, que le hemos denotado por delta B sub Y. Luego venimos, tomamos un puntito cualquiera de esa cajita y lo evaluamos en la función f. Es decir, lo evaluamos en la función f de x, y, z. Como voy a evaluar la función en ese punto, quiere decir que la imagen sería f de x sub y, y sub y, z sub y. Y esta sería la imagen. Y luego lo que hago es multiplicar la imagen en ese punto de la cajita, un punto cualquiera, puede representar cualquier punto de la cajita, lo multiplico por el volumen de la caja, que he llamado delta B sub I. Y la suma de estos productos, es decir, la función evaluada en la cajita 1 por el volumen de la caja 1, más la función evaluada en el punto de la caja 2 por el volumen de la caja 2, y así sucesivamente, me da esa suma, va a ser la suma desde la primera caja hasta la enésima caja. Esta suma es lo que nosotros hemos visto que le llamamos suma de Riemann. Es una suma de Riemann. Entonces, el límite de esta suma, cuando la norma tiende a 0, ¿cuándo va a tender la norma a 0? Porque cada vez que hago una partición más grande, las cajitas se van a ir haciendo más pequeñas. Por decir algo, si yo tomé esta, vaya, ya no teníamos esa partición, pero hago una partición adicional, voy a hacer que esta caja se parta en dos, y entonces
Consecuentemente, la diagonal, que es la norma, va a ser más pequeña. La norma va a tender cada vez más a 0. Es decir, la norma tiende a 0. Entonces, el límite de esta suma de rima es lo que definimos como integral triple de f sobre la región sólida cúbica, que la denotamos de esta forma, siempre y cuando este límite exista. Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es una integral triple de f sobre la región sólida cúbica. Ahora, así como tenemos la integral triple, no podemos determinar el valor de ella, ¿verdad? Entonces, hay un teorema, que es una versión del teorema de Fubini, que me permite llevar una integral triple a una integral iterada, es decir, una integral donde ya tenemos límites de integración, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es una versión del teorema de Fubini. Entonces, para ilustrar esta situación del teorema, vamos a resolver ese ejercicio. Ahí tenemos como ejemplo de ese ejercicio, me dice que evalúe esta integral triple, donde el integrante es esto, donde la región sólida está dada por esta expresión. Observen de que si dibujo el sólido, podemos dibujar el sólido, voy a dibujar el sólido para que vaya quedando más claro lo que es cómo graficar un sólido, porque esto lo vamos a seguir usando a través de la clase. Observen de que aquí me dice que Q es el conjunto de puntos en el espacio tridimensional, de tal manera que X esté entre 0 y 1, ambos incluso, ¿verdad? Entonces, esto me va a definir la proyección del sólido, estas dos desigualdades me definen la proyección del sólido sobre el plano XY. Está acotada por X igual a 0. X igual a 0. Está acotada por X igual a 1. Esta sería la otra frontera. Está acotada por Y igual a 0. Recuerden de que Y igual a 0 no es más que Y. Sería Y igual a 0. Y Y igual a X. Y igual a X sería esta recta. Y igual a X. Por ejemplo, cuando X vale 0, Y vale 0, sería este punto. Cuando X vale 1, Y también va a valer 1. Sería este punto, y a través de ellos trazo la recta. Entonces, lo que quedó encerrada por todas las fronteras sería esta región. Y lo podemos interpretar como la proyección de ese sólido Q sobre el plano XY. Dibujándola ahora en 3 dimensiones, tendríamos lo siguiente. Antes de continuar, ¿alguna duda sobre eso? Voy explicando despacio. Si hay alguna duda, me dice. Voy a dibujar sobre esta proyección, esta sería la recta Y igual a X. Sería la recta X igual a 1. Y igual a 0 sería esto. Entonces, sobre esta proyección voy a dibujar el sólido. Vamos con las otras fronteras. Está acotada por Z igual a X. Z igual a X. Vista en 3 dimensiones, ¿qué es esto? Una ecuación en 2 variables, ¿cómo le llamamos? ¿Un qué? Una ecuación en 2 variables, ¿cómo le llamamos cuando veíamos el inicio de geometría del espacio? Cuando veíamos la superficie. ¿Cómo se llama eso? Un cilindro. Un cilindro, correcto, un cilindro cuya directriz va a estar sobre el plano definido por la variable. Entonces voy a dibujar la directriz. Por decir algo, cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X, bueno, aquí lo voy a hacer un poco calculado por el tiempo, estimado. Cuando X vale 1, Z vale 1. Tendríamos el otro punto. Entonces, esta sería
la directriz. ¿Cuál es la variable que no aparece? La que no aparece es la Y, ¿verdad? La instalación. Entonces, trazos paralelas a D, y ¿verdad? Que sería una paralela. Sería con la paralela, es decir, voy a determinar la intersección entre esta superficie cilíndrica, ¿verdad? Esta ecuación z igual a x y el plano y igual a x. Si lo simultaneamos, voy a sustituir x vale y, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría eso, al simultanear, digamos, a con b, ¿verdad? Entonces tendríamos que a y b, ¿verdad? Vamos a obtener esta ecuación z va a ser x, pero x después de la ecuación le llamamos b, ¿verdad? Sería y, ¿verdad? En otras palabras, me está diciendo que cuando y vale 1, z va a valer también 1, entonces 1,1. Y cuando vale 0, z también vale 0, entonces sería esta la intersección. Ya visto esto en 3 dimensiones, sería un plano que va a ir así, ¿verdad? La intersección de ese plano con este plano inclinado. Recuerden que las intersecciones de los dos planos son rectas, aquí por eso lo dibujé como una recta. Entonces ahí tenemos la porción que se encuentra exactamente arriba de la proyección. ¿Preguntada hasta ahí? Dibujemos el otro. Z igual a 2x, tenemos otro cilindro. Z igual a 2x. Entonces, otro cilindro, dibujemos la directriz. Cuando x vale 0, z vale 0, sería el origen. Cuando x vale 1, 1 por 2, 2. Z vale 2. Nuevamente por ahí. Entonces, quiere decir que esta sería la directriz de ese cilindro. ¿Qué variable no aparece? No aparece la y. Entonces trazo paralela al eje y, eje horizontal, trazo una paralela en parte que me... Y de manera similar, simultaneo esta ecuación con esta. Entonces, al simultanear, llamémosle C. Entonces, E y 0. Al simultanear, sabemos que x es igual a y, de acuerdo a la ecuación b. Entonces, aquí por y me quedaría z igual a 2y. Sería la intersección, ¿verdad? De ambos planos. Entonces, quiere decir que cuando y vale 1, 2 por 1, 2, ¿verdad? Entonces, z vale 2, ¿verdad? Y cuando lleva el 0, 2 por 0, 0. Entonces quiere decir que aquí tendríamos la intersección entre el plano y igual a x y este plano. Entonces quiere decir que es sólido. Sería esto. Sería la región sólida. ¿Sí? Inferiormente está acotado por z igual a x. Y como techo sería ese otro plano inclinado. Sería el otro. Voy a poner aquí la ecuación. Este triángulo sería una porción del plano XZ, es decir, y igual a 0. Y esta es este otro triángulo que tenemos acá, es una porción del plano y igual a X. Ahí tenemos la región sólida pura. Le vamos a poner sólido puro. Es decir, la región sólida sobre la cual estamos integrando esta integral triple. Entonces, veamos, ahí me dicen de que evalúe esa integral, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al teorema de Fubini, ¿verdad? El teorema que tenemos aquí. Observemos la proyección. Esta decíamos que era la proyección del sólido sobre el plano XY. Supónganse que yo tomo una región horizontalmente
simple. Si tomo una región horizontalmente simple, es decir, tomo rectángulos horizontales. Y esto sería un pedacito de quién, del E, y una diferencial de Y. ¿Estamos? Eso me va a definir el límite más externo. Le voy a llamar I a la integral para no estar poniendo toda la expresión. Le vamos a llamar I. O vamos a ponerla al inicio y le vamos a llamar I. Le voy a llamar I a la integral triple. Que va desde la integral triple de la función esa, la cuyo integrando y es z. Coseno de x a la quinta. Diferencial de volumen. Entonces, decíamos, como la parte, hemos tomado una región horizontalmente simple, esto me va a definir la diferencial más externa. Observo de dónde a dónde va y. Va desde 0 hasta 1. Luego, tendríamos la diferencial de x. Estamos sobre el plano XY, la proyección. ¿Vale? Diferencial de x, diferencial de y, o en otro orden. X, observo de dónde a dónde varía. Observen de que si los valores de x crecen de izquierda a derecha. Si despejo para x, me quedaría x igual a y. ¿Estamos? Estoy despejando la ecuación para y. Y aquí hasta x igual a 1. Si yo me desplazo en el sentido en que crecen los valores de x, vamos de x igual a y hasta x igual a 1. Entonces vamos de y hasta 1. ¿Hasta ahí? Eso es bien importante. Si me lo van entendiendo, van a entender los demás ejercicios. Finalmente, observo la variación de z. Recuerden que esto va a representar la diferencial de volumen, todo esto. Diferencial de z. Observo en el sólido, en el sentido en el que crecen los valores de z, los valores de z crecen de abajo hacia arriba. Trazo una línea en la dirección del eje z. ¿Con quién tomo primero? Con z igual a x. Y continúo. Aquí. Voy a topar con quién? Con la del plano. Entonces z varía desde x hasta 2x. Desde x hasta 2x. El integrando es y por z coseno de x a la quinta. Tenemos eso. Entonces observen de que si evalúo esta integral, la voy a evaluar aquí abajo, si evalúo esa integral, voy a poner aquí esa integral. La integral que va desde x hasta 2x. Aquí también vamos a hacer un pequeño recordatorio de las integrales cuando aparecen varias variables. Y cuando integro con respecto a una, las otras permanecen constantes. Realmente voy a integrar respecto de z, entonces quiere decir que esto sería variable y lo que resta es constante. Lo puedo sacar de la integral, lo puedo sacar y por el coseno. Esto es constante. Y me quedaría así la integral de x hasta 2x, z diferencial de z. Integramos. Quedaría esta expresión. La antiderivada de z, de acuerdo a la regla de la potencia, me quedaría z cuadrado medio. Desde x hasta 2x. Aplicando el teorema fundamental, me va a quedar esta expresión, ¿verdad? Me quedaría y coseno de x a la quinta. Evaluando de acuerdo al teorema fundamental, evaluando en el límite superior, sustituyendo z por esto, ¿verdad? Me quedaría 2 elevado al cuadrado por x, 2 elevado al cuadrado, 4. X al cuadrado menos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, sustituyendo x por z, me quedaría x al cuadrado medio.
4 medios menos 1 medio, 3 medios. Entonces vamos a tener 3 medios de x al cuadrado y coseno de x a la quinta. Entonces quiere decir que esa integral de ese recto es esta. Me da esto, ¿verdad? Sustituimos por eso allí. Y entonces me va a quedar así la integral. La integral va a ser la integral. Esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Ahora lo ponemos. Quedaría así, ¿verdad? Eso me dio esto. 3 medios de x al cuadrado. ¿Bien? Coseno de x quinta. Me quedaría dx de y. ¿Estamos? ¿Preguntas ahí? Luego surge esta otra integral. La evaluamos. Vamos a poner. Se me aquí va a surgir una situación. Estoy haciéndolo con detalles para que visualicen lo. Vamos a lo que vamos a llegar. Cuadrado medio. Y coseno de x a la quinta. Sí. Diferencial de x. Se ve como integral con respecto a x, quiere decir de que esto como depende de x y esto también va a quedar en el integrando, y esto lo puedo sacar del integrando. Me quedaría 3 medio, ¿verdad? De y de la integral que va de y hasta 1, ¿verdad? De x al cuadrado coseno de x a la quinta, diferencial de x. Observen que aquí tendría que hacer un cambio de variable, llamándole, por ejemplo, si yo le llamo u a eso, me quedaría x a la quinta. Entonces, si diferencio, me quedaría diferencial de u, ¿verdad? Me quedaría 5x a la cuarta, diferencial de x. Pero observen que cuando diferencié, no me dio un múltiplo de lo que resta del integrando. Es decir, aquí me tendríamos x al cuadrado de x, pero aquí tenemos x cuarto. Esto me da una pauta para decirte que esta integral no la puedo evaluar por los métodos que se han enseñado en los cursos anteriores. Y por tanto, ese orden no es el adecuado. ¿Saben? Ahí se van a encontrar con algunos casos donde se da esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No debo usar este orden porque esta integral no la voy a poder evaluar. Entonces le voy a cambiar el otro orden, siempre usando esta proyección. ¿Pregunta hasta ahí? Observen, esta integral no la puedo evaluar por los métodos que se han visto en los cursos anteriores, especialmente en Matemáticas 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de usar una región horizontalmente simple, como esa, por el espacio voy a dibujar aquí mismo. Siempre usando esta misma región, la proyección. Voy a tomar una región verticalmente simple, que sería el otro orden de integración. Entonces, cuando tomo una región verticalmente simple, lo que mide de ancho un pedacito de quién, del X, es una diferencial de X. ¿Estamos? Entonces, la diferencial más externa, ahora aquí va a ser una diferencial no de Y, sino que de X. La diferencial más externa va a ser una diferencial de X. ¿Estamos? Observo sobre el eje X de dónde a dónde va la gente. 0 a 1. Estamos igual 0 a 1. Ahora vamos a la variación de Y. Observo en el orden que crece, en el sentido en que crecen los valores de Y, de dónde a dónde va la región. Los valores de Y crecen de abajo hacia arriba. Vamos desde Y igual a 0 hasta Y igual a X. Desde Y igual a 0 hasta X. ¿Preguntadas ahí? Y finalmente, la variación de Z. Observo en el sólido en el sentido que crecen los valores de Z. Los valores de Z crecen de abajo hacia arriba. Si trazo una línea atravesando el sólido, primero va a tocar esa línea
el z igual a x, porque vamos dentro del sólido y luego vamos a chocar con un techo, y lo que va a tener de techo va a ser z igual a 2x. Entonces, de x a 2x, ahí estamos viendo. Ahora, evaluemos ahora esa integral. Observen que esta integral ya la obtuvimos, nos dio esto. Pero entonces aquí, como ya ahora una nueva integral, vamos de 0 a 1, ahí estamos viendo. De 0 a x, aquí tenemos la otra. 0 a x. ¿Sí? Y aquí sería la diferencial más externa, sería dy de x. Ese orden hemos escogido. Sí, ¿preguntas hasta allí o alguna observación? Entonces ahora la siguiente integral que voy a evaluar sería esa. ¿Saben? Esa integral es la que vamos a evaluar. Entonces, sería esta integral desde 0 hasta x. Esta cantidad que aquí la tenemos de y. La diferencia es que ahora voy a integrar con respecto a y. Es decir, que como voy a integrar con respecto a y, esto está en términos de y. Quiere decir que esto sería constante, lo puedo sacar del integrante. Entonces tendríamos 3 medios de x al cuadrado. Lo saco con el coseno, lo saco del integrante porque es constante. Estoy integrando con respecto a y, integrando con respecto a y. Entonces ahora me quedaría integrar de 0 hasta x de y diferencial de y diferencial de y. Operamos, evaluamos esa integral, entonces me quedaría 3 medios de x al cuadrado coseno de x a la quinta. La derivada de y, por la regla de la potencia, y al cuadrado medio. Desde 0 hasta x, la está evaluando, me quedaría así. 3 medios de x al cuadrado por coseno de x quinta. Aplicando el límite superior, me quedaría y cuadrado medio. X cuadrado medio. Y aquí, evaluando en el inferior, 0 entre A, 0. No puedo ignorar. Me quedaría, efectuando esta operación indicada, me quedaría 3. 2 por 2, 4. Y aquí me quedaría x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Coseno de x a la quinta. Entonces quiere decir que desde esta integral, que es esta, vamos a poner integrando esta expresión. Entonces me quedaría así la integral. La integral que va de 0 a 1, esto va a quedar reintegrando 3 cuartos de x a la cuarta, coseno de x quinta. Diferencial de x. Ahora sí, finalmente vamos a integrar con respecto a x. Ahora sí. Observen que yo puedo hacer este cambio de variable. Hago este cambio que tenemos aquí, ¿verdad? Observen que aquí tenemos ese cambio de variable. Si utilizo este cambio de variable, me quedaría que despejando el 5, ¿verdad? Pasando el 5 al primer miembro, me quedaría un quinto de b1, me quedaría x a la cuarta. X me dio lo que resta y de un múltiplo constante lo que resta del integrando en términos de X. Entonces quiere decir que ese cambio es adecuado. Entonces me quedaría entonces que Y va a ser igual a. Voy a sacar esta cantidad del integrando. Dejémosla ahí, la voy a sacar, es indiferente por ser constante. Y si quiero puedo cambiar el límite de integración para no volver a la original. Cuando x vale 0, me quedaría 0 a la quinta, 0. Entonces, u también vale 0. Cuando x vale 1, 1 a la quinta, 1. Entonces, el límite superior me queda 1. De coseno de
Eso, ¿verdad? Pero eso no hemos llamado V. Y eso que es subrayado es esto, y eso es un quinto de la diferencial de V, ¿verdad? Un quinto de la diferencial de V. Sacando el quinto me quedaría 1 por 3, 3, ¿verdad? Y 5 por 4, 20, ¿verdad? La integral de 0 hasta 1 del coseno de V diferencial de V. La antiderivada del coseno, ¿cuál es? ¿Cuál es la antiderivada del coseno? La integral indefinida del coseno, ¿visto así? Seno. El seno de 1. Desde 0 hasta 1. Aplicando el teorema fundamental, me quedaría 3/20. Factor de seno de 1, ¿verdad? Menos que el teorema fundamental del cálculo, seno de 0. Pero sabemos que el seno de 0 es nulo, ¿verdad? Y entonces me quedaría finalmente el valor exacto de esa integral, sería 3/20 del seno de 1. Y entonces ahí tenemos el valor de esa integral. Recuerden que cuando tenemos una integral cualquiera como esa, eso puede dar cualquier número, un número positivo, negativo o cero. Pero si esa integral representara, digamos, un volumen, entonces obligadamente siempre va a ser positivo. Pero si una integral cualquiera puede dar cualquier número real. Negativo, positivo o cero. ¿Están presentadas aquí? Bien, veamos otro ejercicio. Voy a escribir allí el enunciado. Vamos a dibujar. Me dice que dado que F es continua, el sólido U, mostrado en la figura siguiente, me dice que lleve la integral triple y lleve esta integral triple de la función f en la región sólida Q a una iterada en los órdenes, es decir, a una integral iterada. En el orden diferencial de X, diferencial de Z, diferencial de Y, que también la lleva al orden diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de Z, y finalmente que la lleve a este otro orden, Z de X, de Y. Entonces tenemos esos tres órdenes.
Bien, entonces me dan esta figura, ¿verdad? Me dan está acotada en primer lugar por este cilindro parabólico. Y está acotada también en el cilindro parabólico, ahí me dan ya la ecuación. El cilindro parabólico es de ecuación z igual a raíz de que esto ya me lo dan. Y este plano inclinado, voy a dibujar. Por el plano inclinado de ecuación x más z igual a 2. Y por este plano vertical, es decir, un plano y igual a 3. Y una porción de él es esta. Sí. Bien, entonces me dan eso. Entonces, sobre esa región, este es el sólido Q, ¿verdad? Y la región sólida Q, ¿verdad? Entonces, vamos a integrar en este orden. En ese orden, a ver. Entonces, en ese orden, observo los dos últimos diferenciales. Ellos me definen esta variable de los dos que asociadas con los últimos diferenciales, me definen el plano sobre el cual proyecto el sólido. Lo voy a proyectar sobre el plano y Z. La proyección viene siendo, como decir en palabras sencillas, la sombra. Es decir, como lo voy a proyectar sobre este plano y Z,
Es como que si pusiera aquí una linterna, ¿verdad? Una fuente de luz perpendicular al plano YZ. Entonces, lo que se va a ver acá, sobre el plano YZ, sería esta sombra, es decir, este rectángulo. Esto es lo que se va a ver. Entonces, esta sería la proyección. Esta línea sería esta. Y esto visto de perfil, el plano y igual a 3 se vería así como una recta. Este plano y igual a 0 se vería también como una recta. Y el plano XY sería esto. Entonces, esa sería la proyección del sólido. Le vamos a poner proyección de Q sobre el plano YZ. Sobre el plano YZ. Voy a poner así por simplicidad. Entonces, poniendo esa proyección, tendríamos esta situación. Z, nuestro eje Y. Sería esa figura. Bien. Ahí puedo tomar una región verticalmente simple u horizontalmente simple. Si tomo una verticalmente simple, el ancho de este rectángulo, es decir, va a ser un pedacito de ¿quién? Del eje Y, ¿verdad? Ello me va a definir la diferencial masa externa. Ya, si me lo pide aquí, eso me define la diferencial masa externa. Una región verticalmente simple. Ustedes ven de que este sería Z igual a 1, ¿verdad? Esta recta. Y esta sería Z igual a 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nos planteamos esa integral triple en términos de una integral iterada, entonces la integral triple de F sobre la región sólida Q me va a quedar así, ¿verdad? Diferencial más externa, una diferencial de Y. Observo sobre el eje Y, ¿de dónde a dónde va la región? De 0 a 3, ¿verdad? En la proyección, ¿verdad? La siguiente diferencial de Z. Vamos desde Z igual a 0 hasta Z igual a 1, entonces de 0 a 1. Y finalmente la variación de X, esa la observo sobre el sólido. Observo en el sentido en el que crecen los valores de X, de dónde a dónde va la región. Observen que los valores de X crecen así, ¿verdad? Saliendo. Entonces, si trazo es decir, me muevo así en dirección del eje, en el sentido en que crecen los valores de X, entonces despejo esta sería el cilindro, despejando el cilindro para X, me quedaría elevando al cuadrado. Observen que si aquí elevo al cuadrado, me quedaría Z cuadrado, y aquí voy a poner así. Creo que esto lo pueden hacer fácilmente. Entonces me quedaría X, ¿verdad? X igual a Z al cuadrado. ¿Estamos? Si continúo con quien toco con el plano inclinado. Despejo también para X el plano inclinado. Despejándola para X, me quedaría X igual a 2 menos Z. Entonces, X varía desde Z cuadrado hasta 2 menos Z. Z cuadrado hasta 2 menos Z. Y aquí ponemos el integrando.
f de x, y, z. Y ahora sí, ya la tenemos en el orden que nos pedían, en este orden. Preguntadas ahí, igual, una observación. Vamos con la otra, el otro orden. Hago lo mismo, observo las dos últimas diferenciales. A ver. Las dos últimas diferenciales están asociadas con el plano XZ. Entonces, proyecto Q sobre el plano XZ. Vamos a decir proyección de Q sobre el plano XZ. Veamos cómo se ve esa proyección. Sobre este plano XZ. Sí, de nuevo, si pongo aquí una linterna perpendicularmente al plano XZ, lo que voy a observar como sombra va a ser esta región, ¿verdad? Este es lo que voy a ver. Que si vengo y la observo desde acá, es decir, si le hago una observación desde aquí, la observación de costumbre, ¿verdad? Lo que voy a ver sobre el plano XZ va a ser esta figura. XZ, tenemos nuestro eje X positivo. Esta curva sería esta, ¿verdad? Sería la directriz del cilindro este. Y esta sería la del plano inclinado, esta línea. Observo de este orden, observo el diferencial más externo. Me dice que es un diferencial de ¿qué? Diferencial de Z. Un diferencial de Z está en este. Claro, si esto es Z, este sería un pedacito de Z. Una diferencial de Z, es decir, observo la última diferencial. Entonces quiere decir que lo que se está tomando es una región horizontalmente simple de la proyección, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Observen de que esta curva, el cilindro, en dos dimensiones, esta ecuación sería este arco parabólico de ecuación, aquí ya lo tenemos despejado para X, lo voy a poner así, X porque así nos va a interesar, X igual a Z al cuadrado, y la del plano es esta, que ya despejada para X nos dio X igual a 2 menos Z. Pregunta hasta allí o alguna observación. Entonces nos planteamos la integral triple en términos de una integral integrada. Entonces la integral triple de la función f sobre la función sólida Q va a quedar de esta forma. Entonces, diferencial de Z. La diferencial de Z, observo de dónde a dónde va la región sobre el eje Z. Va desde 0, y se termina en 1, ¿verdad? Entonces vamos de 0 a 1. Vamos con la otra. La diferencial de X. Observo en el sentido en que crecen los valores de X, crecen de aquí para acá, ¿verdad? Vamos desde X igual a Z cuadrado hasta X igual a 2 menos Z. De Z cuadrado hasta 2 menos Z. ¿Hasta ahí? Finalmente, la diferencial de Y. Esa la observo en la región sólida, en el sólido puro. Observo en el sentido en el que crecen los valores
los valores de Y. Observen de que los valores de Y crecen de izquierda a derecha, este es nuestro eje Y, ¿verdad? Entonces, si a través, observen de que el sólido comienza desde aquí. ¿Dónde está esta parte del plano? Y igual a 0. Esta es parte del plano Y igual a 0. Si yo me muevo siempre en la dirección en que crecen los valores de Y de izquierda a derecha, voy a topar con quién? Con Y igual a 3. Entonces vamos a ir desde 0 hasta 3. Y finalmente lo que hacemos es poner el integrando. F de X, Y, Z. Aquí tenemos ya la otra, el otro orden de integración que nos pedía. Ahora, traten de plantear, bueno, solo voy a escribir parte de ello. Después ustedes traten de plantear este orden. Observen aquí, ¿verdad? Observo siempre los dos últimos diferenciales. Me definen el plano sobre el cual voy a proyectar el sólido. Lo voy a proyectar sobre el plano XY. Voy a proyectar sobre el plano XY. Es decir, como voy a proyectar el sólido sobre el plano XY, es como que si aquí pusiera una linterna perpendicular y alumbro en forma perpendicular al plano XY, ¿verdad? Alumbro así, ¿verdad? Y lo que voy a observar sería este rectángulo. ¿Observen? Este rectángulo que vería. Entonces, dibujando el rectángulo sobre sería la proyección de Q, debería ser proyección de Q sobre X izquierda. Entonces, dibujando esa proyección sobre el plano X izquierda. Nuestro eje Y, este es nuestro eje X. Observen una situación que para este tramo desde 0 hasta 1, ¿verdad? Desde 0 hasta 1, aquí termina en 3. De 0 a 1, observen de que inferiormente la cota del plano XY, es decir, Z igual a 0. Pero superiormente, ¿con quién voy a topar? Voy a topar con el cilindro parabólico. Pero desde 1 a 2, comienzo con el plano XY, pero topo con el plano inclinado, es decir, el plano que va así, ¿verdad? El plano inclinado. Entonces, por eso me va a plantear, pues, integral. Entonces, a esta región la voy a plantear así. Esa sería la proyección, la primera parte de la proyección. Y la otra la voy a dejar como está, para diferenciar. Y hasta doble. Ahora, observen que ahí me va a plantear dos integrales. La primera integral, vaya, observen de qué, observo la última diferencial luego, la diferencial de Y. Es decir, voy a tomar un pedacito de Y, de esta región. Es decir, lo que va a medir esto es un pedacito de Y, ¿verdad? Una diferencial de Y. En otras palabras, lo que se ha tomado es una región horizontalmente simple. Ahora, con esa idea, planteé la primera integral y luego plantean la otra. Después lo voy a hacer yo. Mientras digo algo, traten de hacer eso. Traten de plantear. A mí me va a plantear dos integrales. Una que me para esta subregión y esta para la otra. Planteenla, después lo voy a hacer yo. Mientras escribo algo, traten de hacer eso ustedes. Voy a dejar
Bien, veamos el otro orden como lo plantearon. Observen de que decíamos, íbamos a plantear este orden. Entonces, como las dos últimas diferenciales están asociadas con X y Y, entonces proyecto ese sólido sobre el plano X y, es decir, el plano del piso, que decíamos era este rectángulo, y lo hemos dibujado aparte, donde la primera porción, que es sombreado de verde, es esta, y la otra es esta. Bien, entonces, como observo el diferencial más externo, un de Y, entonces sobre el eje Y tomo un pedacito de Y, entonces en eso levanto el rectángulo. En otras palabras, tomado una región horizontalmente simple, y entonces quiere decir de que la integral triple de F sobre la región sólida Q nos va a quedar así, ¿verdad? Y vamos a tener la primera integral triple. Vamos a tirar aquí, vamos a hacer un poco pequeño. Entonces la primera, es decir, como la diferencial más externa es una diferencial de Y, observo sobre el eje Y de dónde a dónde va la región. Va desde 0 hasta 3, ¿verdad? De 0 a 3, ¿verdad? Luego la variación de quién? De X. La variación de X va desde, observen de que está aquí como comienza en 0, que sería nuestro X igual a 0, ¿verdad? Y esto aquí como X vale 1 sería X igual a 1. Entonces vamos a ir desde 0 a 1. La variación de X de 0 a 1. Finalmente la variación de Z. Entonces, Z la observamos sobre el sólido, en el sentido de que crecen los valores de Z. Observen de que, si observo en el sentido de que crecen los valores de Z en el sólido, observen de que el piso del sólido, llamémosle así, es decir, sobre el cual está de base el sólido, sería el Z igual a 0, porque está sobre el plano X, ¿verdad? Z igual a 0. Si yo continúo, ¿con quién voy a chocar? Voy a chocar con la parte cilíndrica, es decir, voy a topar con el, es decir, lo que vamos a tener una situación así, ¿verdad? Este sería el plano XY, Z igual a 0, y este es el cilindro parabólico. Es decir, voy a topar con el cilindro parabólico. ¿De Z igual a cuánto? Z igual a raíz de X. Entonces vamos a ir desde 0 hasta raíz de X, en el sentido en el que crecen los valores de Z, en el sentido de 0 a raíz de X. Y aquí ponemos integrando la función F. Vamos con la otra integral, porque aquí me va a definir otra integral. De nuevo, tomamos siempre una región horizontalmente simple, ¿verdad? Donde esto sería un pedacito del eje Y, ¿verdad? Es decir, una diferencial de Y, ¿verdad? Entonces la variación de Y siempre va desde 0 hasta 3 para esta región en blanco. De 0 a 3, ¿verdad? Luego la variación de X. Vamos a ir desde X igual a 1 hasta X igual a... No, perdón, entonces X va a ir de 1 a 2. Y finalmente la variación de Z. Esa la observo en la región sólida, en Q. Entonces, como estamos en esta región, ¿verdad? Observen de que esto está en Z igual a 0. Si continúo, ¿con quién voy a topar? Voy a topar con el plano inclinado, ¿verdad? Topo con el plano inclinado de ecuación, despejo para Z, aquí la ecuación, despejándola para Z, me quedaría Z igual a 2 menos X. Entonces vamos a ir de Z igual a 0 hasta 2 menos X. De 0 a 2 menos X. Y aquí ponemos el integrando para esa función F. Entonces, de esa forma,
se cambian los órdenes de integración, se definen las integrales en los órdenes que me especifican. ¿Preguntada hasta ahí? Bien, habíamos visto la definición de integral triple, ¿verdad? Donde aquí aparecía la función f, pero en el caso especial, cuando la función es constante de igual a 1, para cualquier punto de la región sólida, quiere decir que en el punto de la cajita iésima, como es un punto de la región cúbica, en ese punto ya siempre va a ser constante, igual a 1. ¿Verdad? Entonces quiere decir que aquí, no, en vez de ir a esta expresión, 1. ¿Verdad? Y entonces esto me define el volumen de la región sólida cúbica. En otras palabras, esa es una de las interpretaciones cuando el integrando, es decir, la función f es constante e igual a 1. La integral triple me da el volumen del sólido cúbico. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios usando esa interpretación. Sí. Entonces veamos un ejercicio usando esa conclusión, ¿verdad? Esa interpretación geométrica. Veamos un par de ejemplos. Veamos el ejemplo 1, me dice, usar una integral triple por supuesto que en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Porque aquí en eso estamos trabajando, porque después van a haber triples en cilíndricas y diferentes, para obtener el volumen del sólido del sólido limitado por esta superficie. X igual a y al cuadrado. También está acotado por z igual a 0, en otras palabras, ustedes saben que ese es el plano que quiero. Y por el plano z igual a 1 menos x. Entonces tenemos esos dos planos. Entonces, vamos a determinar en primer lugar la intersección de los planos para dibujar el sólido. De los dos planos, de los planos, la intersección de los planos. Simultaneamos las ecuaciones, ¿verdad? Si yo sustituyo xz me quedaría x0, ¿verdad? Igual a 1 menos x. En otras palabras, me va a quedar aquí, despejando para x, me quedaría x igual a 1, ¿verdad? ¿En qué plano? En el plano z igual a 0. En otras palabras, si dibujo eso en el espacio tridimensional, tenemos una recta, esa es una recta.
Digamos, aquí está, digamos, 1, ¿verdad? Sobre el plano Z igual a 0, es decir, sobre el plano X, sería esta recta. Esa es la recta. Recuerden que la intersección es de B, ¿verdad? Intersección entre dos planos obviamente es una recta. ¿No? Bien, ahora determinemos la intersección del cilindro con este plano que también nos va a servir. Vamos a tener, esa es una curva, porque ya tenemos un cilindro y aquí un plano. De X, es decir, desde el cilindro parabólico, con el plano Z igual a 1 menos X. Y vamos a hacer una tablita de valores que nos van a servir para poder graficar la curva de intersección de estas dos superficies. Entonces aquí vamos a tener nuestros valores de X y nuestros valores de Y. Observen que si despejo para Y me quedaría Y más o menos raíz de X. ¿Sí? Si despejo para Y. Y aquí sustituyendo, como estoy determinando intersección entre ambas superficies, voy a sustituir X por ese valor. ¿Verdad? Me quedaría Z igual a 1 menos Y al cuadrado. Entonces aquí vamos a dar valores a X. Observen que de acuerdo a eso le voy a dar valores a X de 0 a 1. Voy a dar 3 valores. En 3 valores creo que ya podemos hacer un esbozo de esa curva de corte. Le voy a dar el valor de 0. Para que me dé exacto, le voy a dar un valor de 1/4. Cuando vale 0, raíz de 0, 0. Entonces, cuando y vale 0, entonces en el número me quedaría Z igual a 1. Ya tendríamos el punto 0, 0, 1. Cuando vale 1/4, raíz de 1/4, raíz de 1, 1 y raíz de 4, 2. Pero más o menos 1 sobre 2, un medio. Entonces ahí me quedaría, voy a hacer este paso previo. Esto no me debería hacer, pero que lo manejo. Cuando Y vale más o menos un medio, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Me quedaría 1. Ya sea negativo o positivo, no va a ser positivo. El cuadrado de 1, 1. Cuadrado de 2, 4. 4 por 1 es 4, menos 1, 3, ¿verdad? 3 cuartos. Entonces Z vale 3 cuartos. Y finalmente le voy a dar el valor de 1, ¿verdad? Raíz de 1, 1, ¿verdad? Me quedaría más o menos 1, ¿verdad? Y cuando vale 1, 1 al cuadrado, 1, me daría Z es nula. Con eso ya, a este punto ya podemos hacer un esbozo de la curva de corte de ambas superficies. Y con eso ya podemos graficar la región sólida. Grafiquemos este sólido. Vamos a ver si nos cabe acá. Tenemos ese sólido. Vamos a ver tal vez nos cabe aquí. Creo que sí.
Bien, vamos a bloquear la curva de corte y al mismo tiempo vamos a aprovechar para determinar la directriz de ese cilindro. Estos puntos me definen la directriz de ese cilindro sobre el plano XY. Y los puntos en 3 dimensiones, la curva de corte de ambas superficies. Vamos a aprovechar esa situación. Por ejemplo, vamos a dibujar la curva previamente. 0 de las X, 0 de la Y, 1 de la Z. Tendríamos aquí el primer punto, ¿verdad? Ahí tenemos el primer punto. Luego el otro. Ahora vamos a ver otro punto. Un cuarto de las X, cuarta parte de 1. Aquí tenemos 1, cuarta parte de 1, cuarto de las X. Luego, un cuarto de las X menos un medio de la Y. Aquí el primer punto porque es negativa la Y. Y 3/4 de la Z, punto 75. El otro punto es cuando es positivo, un medio de la Y, medio positivo, ¿verdad? Y 3/4 de la Z. Tenemos ya el otro punto. Estos, en cambio, son puntos de la directriz, los voy a aprovechar también. Esto me define en 2 dimensiones, me define los puntos de la directriz del cilindro parabólico. Luego los otros, ¿verdad? 1 de las X menos 1 de la Y y 0 de las X, de la Z. 1 de las X menos 1 de la Y. A ver si me quiero resultar. Y 0 de la Z, se queda ahí ese punto. 1 de las X, 1 positivo de la Y, 1 de las X, 1 positivo de la Y. Una regla que vamos a hacer, pues, busquemos el lado de la Y. Y 0 de la Z, no levantamos en la dirección nada de Z. Pues ahora sí, esta sería la curva de corte, la que estoy dibujando. El plano y el cilindro parabólico. Y tenemos eso. Bien. Y esta sería, esta que voy a dibujar, sería la intersección de. Esta que voy a dibujar sería la directriz del cilindro parabólico, esta que voy a dibujar. Es decir, lo definen estos puntos. Por el plano que lleva, tenemos. Esta sería la directriz. Aquí la dibujamos punteada y dejando que no se ve.
Y así. Sí, tenemos la variable. ¿Cuál es la variable que no aparece en la ecuación? La z. Entonces sería esta una generatriz, ¿verdad? Otra generatriz y así. Y esta, ahora veamos la de plano inclinado. Observen que también lo puedo considerar como un caso especial de cilindro, ¿verdad? Porque está en función de dos variables, donde la directriz estaría sobre el plano definido por las variables que aparecen en la ecuación. Entonces es una recta, ¿verdad? Esa directriz de este cilindro plano, el cilindro plano. Cuando x vale 0, z vale 1, ¿verdad? Y cuando x vale 1, z vale 0. Entonces dibujando la directriz de ese cilindro, ¿verdad? Que es un plano inclinado. ¿Cuál es la variable que no aparece? No aparece la y. Trazo paralelas al eje y ¿verdad? Sí. 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 Ahora sí, ya tenemos la región sólida. Sólido limitado por el plano inclinado y por el cilindro parabólico. Es decir, un plano inclinado en esta posición, si lo vemos de perfil, así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Podemos desde acá. Y el cilindro parabólico, cilindro parabólico, ¿sí, verdad? Bien. Ahora vamos a determinar el volumen de ese sólido. Entonces, si quiero, puedo proyectar el sólido, voy a comenzar proyectando el sólido sobre el plano XY. No me piden el orden. Voy a proyectar sobre el plano XY el sólido. Si lo proyecto sobre el plano XY, lo que voy a ver de sombra sería sería la directriz, ¿verdad? La directriz del cilindro parabólico. Entonces, tendríamos esta situación. Menos uno, después nos va a servir esto para otra cosa, si no da tiempo. Entonces, proyectando el sólido sobre el plano XY, la proyección, le vamos a llamar región sólido, y le voy a llamar también Q, ¿verdad? Para referirnos a él. Sólido y lo voy a llamar Q. Entonces, proyectemos el sólido sobre el plano XY, ¿verdad? Entonces, lo proyecto sobre el plano XY. Vienen ustedes, le hacen una observación desde allí, ¿verdad? Al final vamos a ver cómo están esos sólidos. Este sólido, este. Observo aquí. Y entonces lo que voy a ver es esta parábola. Abierta hacia la derecha. En nuestro eje Y está nuestro eje X, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando X vale 1, Y vale menos 1 y 1, ¿verdad? Vamos a suponer que 1... Sí, es. Tenemos esta curva S. Entonces, esta sería la proyección, ¿verdad? Esta sería la recta L, ¿verdad? Esta recta. Amarilla esta recta. Sería L. Bien. Entonces tenemos esa proyección. Si yo tomo, digamos, una región horizontalmente simple, quiere decir que si tomo una región horizontalmente simple, este sería un pedacito de ¿quién? Sería un pedacito de eje Y, ¿verdad? Una diferencial de Y. Quiere decir que la diferencial más externa de la integral triple iterada
va a ser una diferencial de Y. Entonces, si le llamo sea P, el volumen de Q, ¿verdad? El volumen del sólido. Entonces, de acuerdo a la conclusión que estuvimos allí, ¿verdad? El volumen va a estar dado por esta integral triple. La integral triple de la diferencial de volumen, ¿verdad? De Q, ¿verdad? Que escrito en términos de una integral iterada, vamos a tener la variación de Y. La variación de Y vale de menos 1 hasta 1, ¿verdad? La variación ahora de la otra variable, de X, ¿verdad? Porque estamos sobre el plano de Y la proyección, entonces la otra sería la variación de X. Tenemos esta curva, ¿verdad? Esta curva era esta está entre, cuando la veo en 3 dimensiones es un cilindro, cuando la veo en 2 dimensiones, esto es un arco parabólico. Entonces vamos a ir de X igual a Y al cuadrado hasta X igual a 1, ¿verdad? Entonces vamos a ir de X igual a Y al cuadrado hasta X igual a 1. Esa es la variación de X. De Y al cuadrado hasta 1. Y finalmente la variación de Z. Esa la observo sobre la región sólida. Observo en el sentido en el que crecen los valores de Z. Observen de qué los valores de Z crecen de abajo hacia arriba. Entonces, trazo una línea en esa dirección. En el sentido que crece. Vamos de Z igual a 0, ¿verdad? Observen que esta proyección está sobre el plano de aquí, es decir, Z igual a 0. Z igual a 0. Si continúo, ¿con quién voy a topar? Con el plano inclinado, ¿verdad? Al topar el plano inclinado, ¿qué ecuación tiene? Z igual a 1 menos X. Entonces vamos a ir desde 0 hasta 1 menos X. 0 hasta 1 menos X. Observen una integral bastante simple de evaluar, ¿verdad? ¿Verdad hasta allí o alguna observación? Ahora, esta integral, cuando le van a expresiones polinómicas, van a ver que es bastante simple. Aquí solo le voy a poner puntos suspensivos. Vamos a obtener esto. Van a obtener 8/15. Como representa volumen, vamos a tener unidades de longitud elevadas a Q. Es decir, que si digamos esto fueran centímetros, todo esto fueran centímetros, digamos, suponiendo que esto fueran centímetros, y aquí las X en centímetros, entonces aquí serían centímetros cúbicos. Si fueran metros, serían metros cúbicos, es decir, entonces ese sería el volumen de ese sólido, acotado lateralmente por el cilindro parabólico y superiormente por el plano inclinado. ¿Preguntadas ahí? Bien. Entonces, vamos a terminar hasta aquí, pero antes vamos a mostrarles el cilindro ese que acabamos de dibujar, que ya he visto hace. Ahí tenemos, se ve la figura se ve la figura aquí que hemos dibujado hace. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien, entonces veamos las diferentes posiciones. Observen, ahí lo estamos viendo desde arriba, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo desde otra posición, ¿verdad? Veámoslo desde atrás. Ahí tenemos desde atrás, ¿verdad? Veamos desde la parte inferior. Observen, ahí tenemos la base, ¿verdad? Observen, es la parábola que dibujamos ahí, ¿verdad? De proyección. Ahí está la proyección del sólido, observen. Entonces,
Eso sería habíamos visto del lado clave. Ahí la tenemos, pero la vamos a ver en la posición que siempre la estamos viendo, ¿verdad? Ahí tenemos la posición esa que hemos dibujado ahí, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ahí se visualiza mejor en 3 dimensiones lo que tenemos, el sólido, ¿verdad? Visto a través de